Muy buenas tardes o buenas noches. Un gusto ver todavía gran interés por las presentaciones. Bueno, hoy día igual voy a cerrar con broche de oro el día, que fue intenso. Y bueno, vamos a tocar el tema de manejo actual de las arritmias en atletas. Empiezo presentando este caso clínico. Es un paciente varón de 35 años que mientras jugaba fútbol hace pérdida de conocimiento. Tuvo la suerte de que una mamá que estaba por ahí con su niño sabía hacer reanimación, así es que llegó a la institución de salud que estaba a 2 o 3 cuadras y llegó, no sé cómo le tomaron el electro, pero si ustedes ven, es una fibrilación ventricular, obviamente. Y al final el paciente tenía una cardiomiopatía hipertrófica. Esto asociado obviamente a lo que justamente comentaba el doctor Pío, no voy a tocar el tema de cardiomiopatía hipertrófica, pero veamos que con ello las diferentes publicaciones sobre lo que es definición de lo que es atleta. Este año fue publicado el consenso de justamente arritmias en atletas y veamos cómo lo define. Atleta es aquel que participa en un entrenamiento habitual y vigoroso con el propósito de obtener alto nivel de rendimiento. O atletas competitivos de tipo de ejercicio recreacional intenso o atletas ocupacionales, ejemplo los militares, ¿no? que los obligan a hacer. Cuando nosotros evaluamos a un atleta, tenemos que tener determinadas consideraciones. Evaluar la clínica va a ser muy importante. Si el paciente presenta síntomas, va a depender qué tipo de ejercicio hace. Tenemos que en base a ello buscar una posible etiología, hacer una prueba de esfuerzo máxima, pero adaptada al tipo de deporte que hace el paciente. Se tiene que considerar además las diferentes adaptaciones que existen en el corazón o los cambios adaptativos que existen asociados al deporte. Estos cambios adaptativos pueden ser de tipo eléctrico o estructural. Vemos estructural, a mayor deporte va a haber incremento de las cavidades, predominio de las derechas. A nivel eléctrico tenemos que tener en cuenta cuáles son los cambios que son normales en el deportista. Es así que cuando nosotros tenemos un paciente atleta que presenta con palpitaciones, tenemos que tener un engranaje, historia clínica, electro, y de acuerdo a los hallazgos también se puede pedir otro tipo de exámenes. No olviden la prueba de esfuerzo según el ejercicio que hace el paciente. Esta es una publicación, casi 6,000 atletas que 10% eran sintomáticos, sugestivos de arritmias, la gran mayoría bradicardia sinusal, en menor proporción extrasistolia atrial o ventricular en menor proporción. Es así que cuando nosotros evaluamos a este paciente, les comentaba un examen detallado, anamnesis y el electrocardiograma. Si hay alteraciones o hallazgos anormales, necesitaremos otros exámenes, un ecocardiograma, la prueba de esfuerzo, incluso resonancia y el test genético que lo acababan de comentar. Cuando evaluamos este atleta con síntomas, siempre tenemos que preguntar si es que este paciente consume determinado tipo de estimulantes o drogas. ¿Por qué? Porque todas ellas pueden producir alteraciones o determinado tipo de arritmias. Sobre todo vean los esteroides anabólicos, que es muy frecuente, sobre todo en los gimnastas. Otra consideración especial que tenemos que tener es el uso de antiarrítmicos en el atleta. Uno tiene que sopesar si realmente por un lado le beneficia, si es que el paciente hace síntomas, de repente hizo cardiopatía inducida por arritmia, pero por otro lado tenemos que estos fármacos tienen efectos secundarios que pueden incluso interferir en el rendimiento físico del atleta. Y el doping, los beta bloqueadores están contraindicados o cuando les hacen la prueba de antidoping. Entonces uno tiene que sopesar porque es una población especial. Ya hablaron bastante de esto, muerte súbita. Es lamentable ver este tipo de escenarios en los atletas.
aquí en Perú también en la maratón tuvimos recientemente un atleta que falleció. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ahondar, recordar que la muerte súbita en atletas puede ser de diferente etiología según el grupo etario, isquemia a la cabeza en los adultos mayores de 35, mientras que canalopatías o cardiomiopatías en pacientes jóvenes. Y un punto que tenemos que considerar es lo que implica el deporte, si el paciente está deshidratado, la alta carga adrenérgica, disturbios electrolíticos que puedan darse en ellos y consecuentemente la propensión o el gatillo para generar arritmias que puedan ser mortales. No voy a tocar esto, la incidencia de arritmias de muerte súbita en atletas, ya lo habían comentado. Sin embargo, recordar que hay determinados ejercicios que están más asociados, tipo de deporte que están más asociados a muerte súbita, el básquet, el béisbol, el fútbol y soccer. Y son múltiples las etiologías, sobre todo en pacientes jóvenes. Habíamos dicho que en adultos es más frecuente la cardiopatía isquémica, mientras que tenemos una serie de alteraciones o arritmias que pueden conllevar a esta muerte súbita. El fluxograma es amplio, muerte súbita en el atleta, tenemos múltiples etiologías, canalopatías. Tenemos además, no debemos olvidar que si son jóvenes puede tener alguna anomalía coronaria, el tipo de deporte o en qué escenario se presentó la muerte súbita, el conmotio cordis. Entonces, hay una gama de posibles entidades que puedan generar esta muerte súbita. Y es ahí que toda la población, no necesariamente nosotros los cardiólogos o los grupos de médicos, tiene que establecerse un plan de emergencia, un plan de acción ante un paro cardiorrespiratorio para hacer las maniobras de reanimación, recordando que si el atleta que hace muerte súbita recibe adecuadamente, la sobrevida va a incrementar más del 50%, mientras que por cada minuto que no se le reanima, va a disminuir las sobrevidas en un 10%. El manejo posarresto en el atleta, siempre tenemos que preguntarnos, la etiología es una causa reversible, fue escenario de conmotio cordis, el paciente tiene un Wolff-Parkinson-White de base, o tal vez, como comentábamos, hubo algún trastorno electrolítico severo que le conllevó a ese escenario. Considerar además que existe determinadas entidades que pueden llevar a arresto súbito, que podrían recibir terapia médica, y ya si es irreversible se planteará diferente enfoque según la etiología. Recordar que si el paciente hace una muerte súbita va a requerir evaluación. No puede retornar al ejercicio mientras no se le complete el estudio. El paciente, si es que según etiología tiene indicación de DAI, dependerá del tipo de deporte, que si no es de contacto puede, ahora está, no sé si ahí habló Carlos de DAI subcutáneo o se tocará en algún momento, que también podrían ser tributarios en base a que estos pacientes generalmente no requieren estimulación. Sin embargo, las indicaciones en general del atleta en otro escenario también va a ser igual que la población en general. ¿Qué pasa en los atletas que ya tienen un cardiodesfibrilador? Hay una serie de publicaciones, atletas que ya tienen un cardiodesfibrilador con seguimiento casi 3 años. Se ve que estos pacientes pueden recibir, o sea, les dan pase para el retorno a sus ejercicios habituales, pero no podemos olvidarnos que casi un 10 a 15% pueden hacer también choques inapropiados. Eso siempre el manejo tiene que ser consensuado, una comunicación con el paciente. Esta es otra publicación, 440 atletas portadores de CDI. Vean que casi la mitad prevención secundaria. No todos, o sea, hacen terapias apropiadas, pero hay casi un 15%, un tercio de ellos hacen descargas. Pero de estos 15% es terapia inapropiada, incluso por taquicardia sinusal, ruido, sobresensado.
Entonces, son puntos que uno tiene que considerar cuando se le va a dar el pase a que el paciente retorne al ejercicio. Esta es una consideración. El paciente, creo que este fue el deportista más hablado en la tarde, Eriksen, que hizo muerte súbita haciendo deporte, se le colocó un cardiodesfibrilador y posteriormente lo vimos jugando en el Mundial. ¿Por qué? Porque esto siempre, como les decía, tiene que ser consensuado. Cuando le preguntaron si dejaría el deporte, respondió que no, sin lugar a dudas no lo haría porque está enamorado de su actividad, que es el ejercicio. Entonces, hay muchos factores que se tienen que considerar en este escenario. Otra de las entidades muy frecuentes en el deportista es la fibrilación auricular. Ayer se tocó ampliamente de la fibrilación auricular, considerar que es más frecuente en este escenario en atletas menores de 55 años. El riesgo de fibrilación en el atleta versus un no atleta incrementa más de 2 veces. ¿Por qué? Porque existe una serie de escenarios o la fisiopatología va a entrar a tallar en el deporte que también implica activación adrenérgica, los cambios propios del deporte que implica dilatación auricular y si es severo puede conllevar incluso a fibrosis y atriopatía que conlleva a esta patología. Son muchos factores que van a influir, incluyendo factores genéticos para que el atleta haga fibrilación auricular. Hay una curva en J descrita en la fibrilación auricular. Si no hace deporte o es sedentario, riesgo de fibrilación auricular y a más intensidad del ejercicio, mayor posibilidad de que presente fibrilación auricular. Hay publicaciones de atletas versus no atletas que incrementa el riesgo de flúter auricular. Vean que es más del doble de pacientes no atletas, similar en el caso de pacientes o el riesgo de fibrilación auricular. Vean si la práctica es más de 1500 horas en el seguimiento, puede incrementar el riesgo de fibrilación incluso hasta 3 veces y si el paciente ya es vagotónico más de 5 veces con una sobrevida muy parecida a pacientes que son sedentarios. Entonces el deporte intenso también puede conllevar fibrilación auricular y esto hacía publicación de metaanálisis en la cual en pacientes jóvenes el riesgo de fibrilación puede llegar hasta 5 veces versus un no atleta. El tratamiento en pacientes con fibrilación auricular y que son atletas, 3 puntos básicos. Es igual que para un no atleta, control de los factores de riesgo. Si es que el paciente tiene un Chats-Vax alto, considerar anticoagulación, pero si esta es con alto riesgo traumático, la decisión de retomar el deporte tiene que ser una decisión compartida. Considerar además que si el paciente está sintomático, siempre mantener el ritmo sinusal en este tipo de pacientes va a ser mejor, como en todos, ¿no? Pero consideren que la capacidad a su esfuerzo también puede estar deteriorada. Este grupo de pacientes tienen indicación 1A de ablación de fibrilación auricular. Y cuando uno quiere control de frecuencia, ver que también los efectos secundarios puedan alterar el rendimiento en el paciente. El fluxograma, que es el mismo que con extrasistolia ventricular. Esto también es muy frecuente. Lo que tenemos que evaluar es que si son las clásicas, las benignas o las que son polimórficas o catalogadas como de alto riesgo, las que son monomórficas o de bajo riesgo no requieren mayor cosa, mientras que las de alto riesgo puede requerir un estudio completo y considerar que no se les puede dar pase mientras no se conozca la etiología. Algunos puntos simples para decir qué características de la extrasistolia son de alto riesgo, ya se comentaron durante la tarde, si es sintomático, si son polimórficas, si es de alta carga, tenemos que evaluar en el electrocardiograma. Si es que son benignas y el paciente es sintomático, el tratamiento es ablación. No nos olvidemos de ello, pero si es asintomático es solo seguimiento. Si es una arritmia compleja, tenemos que evaluar si es posible su ablación o en caso no sea, implante de cardiodesfibrilador. Y si el paciente es de deporte intenso,
va a depender del tipo de cardiopatía y no se le dará pase para el retorno al ejercicio. Este es un caso clínico compartido por el grupo donde trabajo en la clínica, que lo hicimos hace 2 días, paciente del doctor Pablo Mendoza, paciente futbolista que viene por 12 años y deporte intenso, viene por extrasístole porque en su chequeo preventivo presentaba este electrocardiograma. Como ven, una FEV inicial de 69, la carga de arritmia en este paciente era solamente del 8%. Tras pasar los años, estuvo en seguimiento, 3 años después el paciente empezó a presentar disnea, se le hizo el estudio completo, resonancia, ecocardiograma y aparentemente no tenía mayor cosa. Se entró a sala de procedimiento con el objetivo de hacer estudio electrofisiológico y ablación y se logró anular la arritmia con un mapeo en 3D. Ablación efectiva, el paciente lleva, bueno, hoy día salió de alta, 0 extrasístoles y en el estudio se utilizó eco intracardíaco y se logró ver que el paciente además tenía un falso tendón que no se había descrito previamente porque era muy sutil, pero la utilidad del eco intracardíaco fue importante en este estudio porque es ahí de donde provenía la arritmia. El Wall-Parkinson-White, que también se detecta en estos chequeos. Recuerden que la ablación es el tratamiento de elección. Síndrome de QT largo, evitar fármacos que prolonguen el QT largo y va a requerir un seguimiento o de repente requiere beta bloqueo. Taquipolimórfica, arritmia que también es casi se le puede contraindicar al paciente. El manejo va a depender del tipo de etiología. Listo, creo que estoy contra el tiempo. Es muy frecuente las bradicardias. No se olviden en los pacientes los cambios propios por el deporte. Cambios autonómicos, vamos a tener muy frecuente bradicardia sinusal, ritmo nodal, el bloqueo de primer grado, que es normal en un deportista. Si va más allá de Benkevac, o sea, Benkevac todavía es normal. Si va más allá en grado de severidad, el paciente tiene que completar estudio. Gracias.